A ver, vamos. El ejercicio que vamos a hacer hoy día, planifiqué solo uno porque quería que se vayan bien con toda la idea, entiendan absolutamente todo, y ya probé con los cursos anteriores y efectivamente terminamos con las justas con un ejercicio. Entonces, creo que hice bien en no hacerlos correr con más ejercicios para que por lo menos ese uno vaya bien explicado. Y ya con eso les queda claro para elecciones, para examen y para el proyecto. Ya, porque yo sé que todos usan RAM, entonces ya ahí ya les va a quedar claro. Entonces vamos con el enunciado. El problema número uno trata, bueno, el único problema que vamos a hacer, trata acerca de un sistema digital en el que vamos a determinar cuál es la intersección entre dos conjuntos. Entonces vamos a tener un conjunto A y un conjunto B. Entonces el conjunto A, bueno, ambos conjuntos se van a llenar con datos del 0 al 255. Entonces por ahí ya nos están dando un dato. Eh, ¿Cuántos bits necesito para llegar a los 255? 8. 8. Entonces, por ahí ya puedo saber que el dato de entrada van a ser 8 bits. Y la otra que se pueden dar cuenta, o cómo se pueden dar cuenta, es porque luego dice el ingreso de elementos en cada conjunto es byte por byte. Entonces ya sabemos que un byte tiene 8 bits, entonces si no lo entendieron como del 0 a 55, lo entienden por byte. Entonces esa entrada se va a llamar innum, así se va a denominar. Ese es el nombre que lo han bautizado aquí en el problema. Entonces, innum está ingresando tanto al conjunto A como al conjunto B. Cada conjunto está compuesto por 10 elementos cada uno. 10 elementos exactos, no máximo. Entonces, no son 9 elementos o 3 elementos, no, siempre son 10. Y siempre el orden va a ser, el usuario ingresa 10 elementos de A y luego ingresa los 10 elementos de B. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, va a tener por medio de una tecla que se llama ingreso. Entonces va a estar un byte de entrada de 8 bits y esta tecla de ingreso. Entonces, cuando el usuario presione ingreso, entonces este dato se va a guardar en el conjunto A hasta llegar a los 10. Y una vez que llegue a llenar los 10, se guarda en el conjunto B. ¿Ya? Ok. Entonces, luego, ¿qué hacemos? Luego dice, ok, todo este tiempo, mientras el usuario está ingresando cada dato, durante todo ese proceso va a tener que encender LED IN, que es el LED ingreso. Eso solamente es para que el usuario sepa que todavía puede seguir ingresando más datos, ¿ya? Entonces va a estar ahí prendido. Una vez que ya ingresó los 20 datos, porque son 10 del A y 10 del B, una vez que haya ingresado esos 20 datos, el LED-IN se va a apagar y va a iniciar la verificación de datos de la intersección. Si, si ahí ya leyeron hasta ahí, si se dan cuenta, no hay todavía la señal de start, por si acaso, entonces este sistema, este sistema arranca directamente preguntando por los datos, ¿ya? Entonces eso vamos a hacer, vamos a decir, ok, vamos a ingresar todos los datos, una vez que ingresó todo, vamos a hacer el proceso de verificación. Entonces, cuando termine de hacer todo el proceso de verificación de intersección, pues yo ya sé cuándo son iguales, es parte de la intersección, va a encender este LED OK. Entonces, cuando ya termine de determinar todos los elementos del conjunto de intersección, va a prender este LED OK. Y una vez que haya terminado de verificar todo eso, ya queda disponible la tecla Start para que empiece a mostrar. Entonces el usuario va a presionar la tecla Start, solo la presiona, por si acaso, entonces presiona la tecla Start y queda listo para mostrar los datos del conjunto de intersección uno por uno. Entonces va a empezar a mostrar uno por uno cada dato. Al finalizar de mostrar todos, va a regresar al estado inicial y otra vez empieza el proceso de ingresar datos y así. Ya, entonces, hasta ahí les queda claro. ¿Quieren que les repita algo? Todo claro, Miss. Claro, Miss. Ok, entonces vamos a ver, antes de pasar a la resolución en Miro, quiero explicarles cuál es como el algoritmo de la resolución de este ejercicio. Entonces, para eso lo he dividido como por pasos. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer primero? Primero vamos a ver, buscar la forma de representar ese conjunto. Entonces, ese conjunto A y ese conjunto B, ¿cómo lo represento? ¿Qué es en mi partición funcional? ¿Ya? Entonces vamos a aprender eso. Luego vamos a identificar, ya una vez que identificamos eso, vamos a hacer la escritura. ¿Cómo vamos a hacer la escritura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son los pasos para escribir en el conjunto? Después de eso, ya una vez que los dos conjuntos estén llenos, yo debería ir a hacer el proceso de verificación. Si es igual, entonces es parte de la intersección, y si no es igual, pues no es parte de la intersección.
Entonces ahí debo hacer el proceso de verificación. Luego, ok, yo ya sé cuáles son los elementos del conjunto de intersección, pero ¿cómo represento ese nuevo conjunto? Entonces así también vamos a determinar cómo lo vamos a representar. Y finalmente, una vez que ya hemos hecho toda la verificación, ya sé cuáles son los elementos que están en la intersección, yo debería hacer la lectura, como dice la última parte. Les voy a empezar a leer todos los elementos de esa conjunto. Entonces, ok, haciendo como un recuento de lo que vamos a hacer, ahorita sí voy a empezar como que a explicar. ¿Cómo representaría yo ese conjunto A? ¿Qué se les ocurre? Que me íbamos a hacer memoria. Exacto, solo es lógica. Ya les dije en la introducción de que íbamos a utilizar memorias RAM. Entonces ya por ahí tenían la idea de que por algún lado estaba. Entonces, Bien, una preguntita antes que comience. No vamos a usar la ROM porque solo queremos la RAM por la lectura, ¿sí o no? Porque igual estos conjuntos se van a reiniciar cada vez que comencemos nuevamente. sí, necesito una RAM porque voy a estar escribiendo y luego les leo. Escribo y leo. Y como es a cada rato, porque vuelvo a iniciar el proceso, necesito otra vez guardar otros 10 datos en el conjunto A, otros 10 datos en el conjunto B, verifico, leo otra vez. Entonces voy a estar, le escribo. ¿Ya? Bueno, entonces, ¿cómo representaría yo el conjunto A? Como les acabo de decir, sí, inicié la práctica diciendo, o en la clase diciendo, vamos a utilizar memorias. Entonces, efectivamente, la memoria RAM va a ser el conjunto A, y si yo quiero representar un conjunto B, ¿cómo debería hacerlo? ¿Qué piensan ustedes? Otra, Miss. Otro. Otra memoria. Sí, puedo utilizar una nueva memoria, que sería el conjunto B. Si alguno de ustedes quiere utilizarlo, el conjunto A y el conjunto B, o sea, como que ahí mismo, se puede hacer, no pasa nada. Eh, pero ya deberán ustedes verificar o deberían buscar la forma de cómo hacer la lectura de ambos en una misma RAM. Entonces, a mí se me haría más fácil utilizar dos RAM y leyendo las dos RAM yo ya puedo determinar que esto pertenece al A y esto pertenece al B. Y así yo ya los tengo separados. Lo puedo hacer en una sola memoria, sí, pero tendría que hacer un proceso más. Entonces, para no complicarlos a ustedes y no complicarme yo, entonces los vamos a hacer en dos memorias diferentes. Listo. Entonces, ya ahora ya sabemos cuál es la representación de esos conjuntos. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? El siguiente paso en la listita que les di, voy a ir a la parte de escritura. Entonces, ¿cómo voy a escribir los datos en esta memoria? Eso es lo que, como dice que vamos a ingresar byte por byte, ya sabemos que es 8 bits en 8 bits. Entonces, fácil, puedo decir que va a ingresar, ya ustedes lo conocen, un deep switch de 8 bits. Entonces ahí puedo seleccionar si quiero en alto o en bajo, dependiendo del número que yo quiera mandar. Y cada vez que el usuario hace este movimiento, hace estos cambios, presiona, da clic aquí en ingreso, y ya eso voy a tener que almacenar. ¿Dónde lo voy a almacenar? Dígame. En la memoria. Directamente en la memoria, ¿sí? Entonces, el usuario va a modificar el deep switch, presiona ingreso y lo va a guardar en la primera, o sea, las primeras iteraciones lo va a guardar en el conjunto A, porque así dice el ejercicio, que primero es el A y luego el B. Entonces, va a guardar en la primera dirección del conjunto A, pone otro numerito, presiona ingreso y va a guardar en la segunda dirección del conjunto A y así sucesivamente. Entonces, acuérdense que las direcciones van a ir a partir del 0, entonces va a ser dirección 0, 1, 2, 3. ¿Cuál es la dirección máxima que yo voy a tener? 9. ¿Por qué 9? O sea, 9 para la memoria A y 9 para la memoria B. Exacto, pero ¿por qué Nada 9? de 0 a 9 son 10. Porque eran 10. Ujú. Está Sí, bravo. está bravo, dice, ya. Sí, tranquilo, No, no. ver por qué. Ya. Sí, como son 10 datos y siempre van a ser 10 datos, entonces y tenemos que contar a partir del 0, entonces del 0 al 9, ahí están los 10 datos. ¿Ya? Entonces sí, en efecto son 10 datos. Ok, entonces vamos a hacer cada vez que el usuario modifique, presiona ingreso, guarda el dato 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta llegar a la dirección 9. ¿Cómo yo sé cuándo debo de terminar de escribir en el conjunto A y empezar a escribir en el conjunto B?
pregunta para ustedes. Cuando ya estemos en la 9ª posición de la dirección. Entonces, cuando ya estemos en la 9ª posición de este conjunto, le va a decir que ya está llena la RAM. Entonces le va a decir que está full. Entonces, una vez que esté full, el usuario puede seguir ingresando datos, pero ya no los va a guardar en el conjunto A, ahora los va a guardar en el conjunto B. Entonces, asimismo, el mismo proceso, modifico el deep switch, clic ingreso, voy guardando en 0, 1, 2, 3, pero ahora el conjunto B. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a llenar la RAM, pero ahora la RAM B. ¿Ya? Entonces, hasta ahí ya vimos. Representamos la RAM, escribimos en la RAM. ¿Cuál es la siguiente parte? Ahora deberíamos hacer la verificación. ¿Cómo vamos a hacer esa verificación? Entonces, ahora que yo tengo las dos RAMs ya están ahí. ¿Ya? Yo ya tengo elementos, dirección 0, 1, 2, 3 hasta la dirección 9 y tengo algo guardado ahí. Entonces son cajoncitos. Entonces tengo que ir viendo qué hay en cada uno. Entonces, ¿cómo haría yo esa verificación? Bueno, entonces lo que yo digo es lo siguiente. En esta dirección A, 0, dirección A0, A1, A2, A3 y así sucesivamente, y la dirección B0, B1, B2, así sucesivamente. Entonces lo que yo voy a hacer es comparar todos con todos. Entonces, ¿cómo es eso? Conjunto A, la dirección 0 con la dirección 0B. 0 con 1B. 0 con 2B. 0A con sucesivamente hasta llegar a 9. Entonces, así mismo, ¿cómo sé cuándo ya debo de terminar de hacer la comparación entre conjunto A y conjunto B? Cuando ya llega la última dirección. Cuando llegue la última, o sea, cuando ya otra vez me vuelve a habilitar full B, porque acabo de hacer la lectura. Entonces, cuando yo ya digo, ok, ya terminaste de leer todo, entonces, ¿qué debería hacer yo? Ahora debo empezar a hacer las verificaciones con el siguiente dato en A, y otra vez hago todas las iteraciones con la memoria B. Otra vez digo, ¿hasta cuándo? Hasta que esté lleno full B. Y de ahí yo debería habilitar. Pero entonces, ¿hasta cuándo yo habilito esta variación en direcciones de conjunto A? ¿Cómo yo sé Hasta cuándo que llegue a 9. hasta que A llegue a 9? Entonces yo antes de seguir aumentando esto para yo modificar la dirección, pregunto si ya llegó a full A. Entonces le pregunto al sistema, ya llegó a full A, y él te va a decir, no, todavía no. Entonces como todavía no llega a llenar o a leer en este caso, todo el conjunto A, entonces vuelve a eh, darle más iteraciones. Entonces, cuando ya lleguen a la última, así mismo 9, 0, 9, 1, 9, y así sucesivamente, hasta llegar a comparar con la dirección 9A con la dirección 9B. Cuando ya lleguen a esta última, le va a decir que ya está full B, y también le va a decir que ya terminó de leer A. Entonces, ambas RAM ya han sido recorridas en su totalidad. Entonces, ahora sí yo puedo decir, ya terminé el proceso de iteraciones para verificar uno con otro. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Qué es lo que yo necesito saber después de hacer todas estas iteraciones? ¿Para qué hago todas esas iteraciones? Los elementos en común. Para saber, La intersección. para saber la intersección. Entonces, para saber la intersección o para saber los elementos en común, yo tengo que preguntar, ¿el elemento en el conjunto A es igual al elemento en el conjunto B? Entonces, ahí dependiendo de la respuesta que les den. Si la respuesta es sí, entonces yo voy a guardar ese dato. Y si la respuesta es no, entonces no lo guardo. Pero independientemente de si es igual o no es igual el dato del elemento A con el dato del elemento B, si son iguales o no son iguales, independientemente de eso, las iteraciones siguen. Entonces, este proceso que hicimos acá, lo hacemos independientemente de si la respuesta a la igualdad es positiva o negativa. ¿Para qué me sirve saber si es positiva o negativa? Bueno, para saber si guardo el elemento o no lo guardo, nada más. Pero de ahí vuelvo a hacer el mismo proceso. Entonces, eso también quiero que quede claro. Ok, entonces luego de hacer esta verificación, ¿cómo represento el conjunto de intersección? En otra RAM. Otra RAM. Sí, tranquilamente podría ponerlo en otra RAM. Entonces ahí está mi otra RAM. Ahora yo voy a tener, en esta tercera RAM, voy a tener el conjunto de intersección. ¿Ya? Y en el conjunto de intersección, ¿qué es lo que yo le voy a estar guardando? Bueno, voy a estar preguntando, elemento en A es igual al elemento en B, le va a decir que sí, entonces voy a empezar a guardar. Guardo el dato en la posición 0, pero de la intersección, entonces esto va a ser I0,
y 1, y 2, y así sucesivamente. ¿Ya? Hasta llegar al máximo. En este caso, ¿cuál va a ser el máximo? ¿Ustedes qué creen? El máximo posible serían que los 10 elementos sean los 10 iguales. Ya, entonces, ¿qué número sería este? 9. Ujú. Así es. Entonces, cuando... Ya, entonces sí, cuando ya llegue a verificar eh, todos los elementos, ya, ya, ¿qué pasa cuando, esa es la pregunta que les acabo de hacer, qué pasa si todos los elementos son iguales? ¿Cuál es el valor que toma? Pues ya me respondieron, ¿ya? Y entonces, cuando hagamos ya la lectura, porque eso se supone que es para escritura, entonces máximo vamos a escribir 9 datos porque decimos los 9 son iguales. Pero, ¿qué pasa si no son los 9 iguales, si son menos? ¿Qué deberíamos hacer? Llenar los otros espacios con ceros. O simplemente contar hasta que ya no hayan más elementos en común. Por eso, hicimos ya todo el proceso. Ya verificamos que no, ya verificamos todos los de A con todos los de B. Ya hicimos todo eso. Y no me dieron que los 9 elementos son iguales. Me dio otro valor. Digamos, solo 3 eran iguales. Entonces, ¿qué debería hacer? Si lo llenamos todo de cero, o sea, eso es una opción. Pero ahí lo que podría estar entendiendo el usuario es que el número 0 es el número de intersección. Entonces, si llenas de cero, tienes, como que tienes ambigüedad. ¿Cómo debería yo hacer la lectura aquí? Cuando ya haga el proceso de lectura, ¿hasta dónde debo leer? Hasta donde el número que se repite, los elementos iguales. Hasta el número, Claro, el poner último un número que contador, pongamos. Hasta aquí. Ah, un contador, un sí, ¿no? contador que vaya contando cuántos elementos Elementos son se va a iguales. repetir. Ajá. Ujú. Claro, y el contador que va contando eso, el contador que va contando, el contador que te lleva el registro de eso, del 0, 1, 2, esta es la dirección, pues, ¿no? Dirección 0, dirección 1, dirección 2, y así sucesivamente, hasta llegar a la última. La última puede ser 9 si es que todos los elementos son iguales, pero si no todos los elementos son iguales, la última puede tomar cualquier otro valor. ¿Cómo sé cuál es ese valor que tomó? Yo debo asegurarme de guardar ese valor, de ese último valor que está aquí. Ya, porque este último Ah, valor ya es ve, y cada vez que, o sea, pone un de sostenimiento y cada vez que le llega una señal en bold de que ya ese elemento igual se va guardando, ese número, ¿sí o no? solo el Por último. ejemplo, O lo puedes ir guardando, pero no tiene sentido que lo vayas guardando cada iteración. Puedes o sea, no guardando, sino sosteniendo, mejor dicho. Eso. igual, sostener y guardar es lo mismo. Bien. No, lo puedes hacer. Sí lo puedes ir guardando, guardando, guardando cada vez o sostener, sostener cada vez. Pero es el mismo número y no te va a interesar. Lo único que interesa es cuando ya termines de hacer toda la escritura. Cuando termines de hacer toda la escritura, ahí te interesa efectivamente sostenerlo o guardarlo, ahí sí. Antes de eso puedes como no puedes sostenerlo y no va a dar mayor diferencia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo debería hacer con un registro de sostenimiento para yo saber hasta dónde voy a leer. Entonces, si yo tuviera solo 5 elementos en común, entonces yo tengo que leer en dirección 0, 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cómo yo sé cuándo tengo que parar de leer? Cuando ya llegue al 4. ¿Y cómo yo sé cuál es ese 4? Porque lo guardé. Lo tengo aquí. ¿Ya? Entonces, para eso yo debo guardar ese valor de n. ¿Me queda claro? Sí, mis. No, yo no entendí muy bien esa parte. No escuché. Ok, Que no entendí bien. muy bien esa parte. No entendiste muy bien esa parte. Ok, ¿No puedo vamos a ver. repetir? Sí, puedo repetir. Mira esta es la RAM, internamente. Entonces, si tú miras internamente la RAM, tú vas a empezar a guardar cada dato en una dirección diferente. Entonces, digamos que de los 10 elementos del conjunto A y los 10 elementos del conjunto B, solo 3 son iguales. Solo 3. Entonces, el conjunto de intersección solo va a tener 3 elementos. El elemento guardado en la dirección 0, el que está guardado en la dirección 1 y el que está guardado en la dirección 2. ¿Ya? Entonces, en escritura no te haces problema. Guardas en la dirección 0, guardas en la dirección 1, guardas en la dirección 2.
y se acabó, porque solo hasta ahí guardas, porque hasta ahí está la verificación. Pero como tienes que leer la RAM, porque tienes que mostrarle al usuario cuáles fueron los datos que le está escribiendo en común, entonces tú tienes que volver a recorrer esa RAM y tienes que leerla ahora. Entonces ahora tú ya empiezas a leer el dato. Primero lees el dato en la dirección 0, que ya lo habías guardado, entonces lo lees. Luego lees el dato de la dirección 1 y luego lees el dato de la dirección 2. Y ahí deberías parar de leer, porque si lees en las siguientes casillas, eso ya no corresponde, porque solamente 3 elementos eran iguales. Entonces, ¿qué deberías hacer? Por eso yo te digo, mejor cuando ya termines de hacer todas las iteraciones, tú deberías saber cuál es esa última dirección que tú escribiste. Entonces, esa última dirección que tú escribiste, en el caso de que fueran 3 elementos, sería 2. Entonces sería 0, 1 y 2. Entonces, ese 2 que ustedes están guardando ahí, cuando hagan la lectura, van a empezar. Estoy leyendo el dato 0. Ya llegué, ya terminé de leer, y le va a decir no, porque terminas de leer cuando seas 2. Entonces habilito para leer el siguiente dato. Ok, el siguiente dato es el 1, lo muestro. ¿Ya terminé de leer? No, habilita el siguiente dato. Entonces habilita mostrar el 2. Y ahí le va a decir, ¿ya terminé de leer? Sí, porque el último dato que yo tenía guardado como escritura era 2. Y el último dato que tú estás leyendo ahorita es 2. Entonces ahí ya terminaste de leer y ya puedes salir del sitio. Ahí ya te quedó claro que Sí, sí. Ya, ya. no escucho Sí, muy bien, pero escuché gracias. que hay un Sí, sí. sí, sí, ahí ya me quedó más claro. Ok, Gracias. ya. Entonces, listo, eso es lo que tenemos que hacer. Y ahora para la última parte, que es la lectura, eso es lo que venía explicándoles, y yo empiezo a estar leyendo desde el principio. Desde dirección 0, dirección 1, ¿hasta cuándo? Hasta que full I, en este caso, que lo he llamado, hasta que full I se habilita. Entonces, todavía no está lleno, entonces leo el siguiente. Todavía no, leo el siguiente, y así sucesivamente, hasta que lea la última dirección que yo haya guardado. Entonces, esta comparación de full I se hace con respecto al dato que guardé, ¿ya? En el registro de sostenimiento. Entonces, ahí está. Una vez que ya terminó de leer, la avisa y ya puedes salir de la, ¿ya? Entonces, ahora sí, podemos irnos al enlace que les puse en Teams para, eh, para poder hacer el desarrollo de la clase. Entonces, ya pueden ir ahí y déjenme ver si comparto por aquí. Porque solo hay 2 personas ahí conectadas. Ya, ahí también les mandé el link por aquí. Entonces ya ahí yo incluso ya les he dejado pegado el problema 1, que es el que vamos a resolver. Así que, bueno, empecemos. ¿Qué es lo primero que deberíamos poner en una partición funcional? La MSS. Perfecto, la MCS. Entonces, les voy a poner ahí la MCS. En realidad ahorita el ejercicio lo van a hacer ustedes. No lo voy a hacer yo. Yo solo los voy a guiar para que no se pierdan. Bueno. Entonces ya, ahí les dejo la MCS. ¿Qué más? ¿Cuál es el siguiente paso ahí? Ya la puse. Entonces, ¿ustedes qué tendrían que declarar en esa MCS? Entradas y salidas propias. Perfecto. Entradas y salidas propias del sistema. Entonces, el start ya vino ahí por default. ¿Qué más deberían declarar? ¿Cómo se llaman las otras señales? Sí, ingreso, es la que pusieron ahí. ¿Hay alguna otra entrada? Así, propia del sistema. Int num. ¿Y esa de cuántos bits es? ¿De uno solo? Un byte. Es un byte, no es un bit. Y la MCS solamente acepta entradas de un bit, no byte. Porque eso ya es dato. O sea, como ya es byte, ya es un dato. Entonces, el dato no lo analiza la MCS, el dato se procesa ya con los bloquecitos. O sea, como lo hicimos la semana, si es que lo analizamos con el nombrecito que le dimos la semana pasada, eso va al procesador de datos, como su nombre mismo lo dice. Entonces, y no va a la MCS. Entonces, más entradas, creería que ya no hay. ¿Cómo se llaman las salidas? ¿Tienen alguna salida?
¿Qué te pasa, Eric? Que estás ahí, que bailas. ¿Te emocionaste? Está lindo el problema. Ok, sí, LED in. Lo puso Darío. ¿Qué otra salida hay? O ya no hay más. Ok. Ujú. Ok, sería la otra salida. Entonces ya la está poniendo ahí Darío. ¿Tienen alguna otra? Ya. Entonces, en teoría ya no habría más. Así que ahorita sí ya empezamos a desarrollar el sistema. ¿Qué bloquecito necesitamos? Así, la estrella de la clase de hoy. Las RAM. Contador. Las RAM. Entonces, ya les voy a poner ahí una RAM para que la puedan utilizar y luego me van a decir qué es lo que yo voy a conectar. Entonces ahí se las puse, la RAM. Dejar un poquito más al lado. Ok, entonces analicemos qué vamos a conectar en cada cosa. Entonces en esa memoria RAM que está ahí, ¿cuál va a ser ese, lo que entre en data? Ingreso. Perdón, Ingreso. dirección. En donde dice data. Ingreso. Eso, ahí Int no entran los num. números, Num. Int num. Ingreso no, no. eso. Ingreso es una señal de un solo bit. Data es una señal de n bits. Es el dato que yo quiero almacenar. ¿Ya? Entonces ingreso, en realidad no debería ir. Ingreso es el usuario presiona la botonera ingreso y habilitará una de las dos RAMs para poderla escribir. Ya sea la del conjunto A o la del conjunto B. Entonces ingreso no va ahí. ¿Ya? Ok. Entonces yo prefiero que se equivoquen aquí, por si acaso. Entonces digan cualquier cosa que yo les corrija. Ok, entonces sí, ignum va a ingresar a la RAM A. Y en address, ¿qué va a ingresar en esa dirección? La dirección. ¿Y de dónde Tiene que, sale yo esa creo, dirección? De un contador. de un contador. Perfecto, un contador, ¿sí? Ustedes se acuerdan hacer varias clases que ya les expliqué la memoria. Les dije que por lo general lo llevábamos con un contador la dirección. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ir en orden, dirección 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Entonces ya les voy a poner en un contador y ustedes lo editan. Ya, entonces ahí ya he puesto el contador, ustedes me dirán qué van a conectar ahí. Bueno, ok, set, NTA, ok, le pusieron ese nombre. Ahí ven, bueno, ya. ¿Qué clock le vas a poner a esa RAM? ¿Le vas a poner un clock diferente? No, porque es el mismo No nombre, sería clock ok. normal el. Sí, el clock normal, ok, está bien. Y el reset, el mismo reset, ok, todo bien, no pasa nada. Ya, entonces ahí pusieron, ya alguien está editando, voy a empezar a contar desde cero para empezar en la posición inicial. La salida la guardan en CNTA, eso es lo que entra ahí, perfecto. El load lo van a poner en 0, ok. Y el enable, ¿cómo se llama? Ese debe ir a la MSS, ¿verdad? Como Exacto. salida. Sí, esa debe ser una salida de la MCS. No se puede llamar allá, ahí lo están editando, en A, ok. Entonces esa señal en A debería ir a la MCS. Bueno, ahí la pusieron. Ok, ¿y quién va a hacer ese RW de la memoria RAM A? De aquí. ¿Quién le va a decir que empiece a guardar? La Ingreso. MSS. La Ingreso no sería. MCS. Entonces pónganle un nombre y que la MCS se lo diga. Entonces, nosotros ya sabemos que cuando el usuario presione la tecla ingreso, la MCS tendrá que habilitar una de las dos RAM. En este caso, podrá habilitar primero la RAM del A y después habilitará la RAM B. Entonces, pónganle un nombre a ese RW.
Cualquiera. Bueno, ahí vi que ya también le cambiaron la dimensión de innum, o sea, la dimensión de la salida, está bien, 8 bits, es la misma de la entrada. RW1, ya, les pido un favorcito. Y eso en general, para todos. O en A, bueno, en A no puede ser, porque en A ya le pusieron ese mismo nombre al contador A. Si no le hubieran puesto el mismo nombre, sí podría ser. Entonces les pido un favorcito, aprovechando que pusieron ese RW1. Ya vieron ustedes que este curso ya lo terminé de revisar todo, los proyectos, y ya les devolví con retroalimentación y todo. Chicos, me demoro demasiado revisando sus proyectos porque no tienen un orden y no tienen como los mismos nombres. Entonces, yo les sugiero y les pido de favorcito que por favor traten de estandarizar los nombres. Entonces, si ya estamos hablando del conjunto A y le están llamando SNTA, Enable A, todo con respecto a la, entonces ese RW también le pongan A. Porque si no, o sea, yo sé que a veces es lógico, pero unas cabezas piensan diferentes que otras, entonces a veces se pierden ustedes mismos cuando ustedes hacen y yo trato de entenderlos. Entonces, para mí fuera fácil coger y decirles, les pongo 0 porque no entiendo, pero yo en serio quiero darles retroalimentación. Entonces, por eso me demoro muchísimo calificando sus cosas. Y les pido de favorcito que por favor estandaricen sus nombres. Y así me hacen la vida más fácil y les puedo dar mejor retroalimentaciones a ustedes. Bueno, eso era espacio publicitario. Ahora sí, regresemos al ejercicio. Contadora RWA, perfecto. Ya, y el nombre de la salida, ¿cómo vamos a llamar lo que sale aquí? De la RAM del conjunto A. ¿Cómo se va a llamar? Ah, qué bien, avanzaron con el conjunto B, todo igualito, perfecto, me gusta. Sí, está súper bien. Solo declaren todas esas, de las mismas señales que están declarando los enable y todo lo demás. De la RAM B, declárenlas también de la RAM en la MCS. Sí, perfecto, dato A y dato B, todo bien. Inicialicen ese contador, ¿en qué valor? No se olviden de las comillas. Úsenlas porque cuando luego hacen el VHDL se equivocan. Entonces, yo creo que las usen. Ya. Ok, perfecto. Luego, ¿qué hacemos? Ya tenemos ahí ambas memorias. Permiso, voy a mover esto un poquito. Un ratito. Ya. Más pareciera fácil. Entonces ya ahí tenemos ambas memorias. Aquí yo veo que están haciendo un comparador. ¿Qué necesitan comparar? Que el contador ya haya llegado a la 9ª posición. Ajá, el contador que llegó a la... Entonces, ¿qué van a comparar? ¿Qué con qué? CNTA, ya. Pues entonces pónganle aquí la misma rayita. Ya. Y digan que es de 4 bits. Entonces están comparando con el 1001, perfecto, porque ese es el número 9. Muy bien. Bien, es tranquilo. ¿Y salen 4 bits de aquí? No, solo sale un No, bit. ahí solo sale uno. Solo sale 1. Entonces, dir A igual a 9. No les va a aceptar ese igual en cuarto. Así que, no sé, a 9. O dirá 9 entonces, ¿no? Dir A9, ok, sí. Está bien. Entonces, ese dir A9, ¿a dónde va a ir? La entrada de la MCS. Como entrada en la MCS, ¿sí? Entonces, ya, bueno, ahí ya la declararon. A ver, enable A, enable B, RWA, RWB. Muy bien. ¿Y los resets del contador? ¿Por qué no lo declararon? A ver, quiero ver ahí eso. ¿Qué nombre le van a poner a esos resets? ¿Es el reset general o no? A RS1 le pusieron ahí. Utilices uno. Acabo de darme toda una charla de motivacional acerca de que estandaricen los nombres. Por favor, gracias. Ya. Entonces, RSA y en el contador B debería entonces llamarse RSB. Bien,
Y ahora esos RSA y RSB, ¿a dónde van? A la salida de la MCS. Sí, la salida de la MCS, perfecto. Entonces ahí Miguel no está hablando, pero está aquí a punto y les dice que por favor le escriban ahí. Perfecto. Hasta ahí van bien. Hicieron el mismo contador, pero dir B9, el comparador, perdón. Ok, bien. Listo. Entonces ya sabemos la parte de escritura. Voy llenando cada vez que presione ingreso, guardo en la memoria A y voy guardando todo en la memoria A hasta que dir A sea 9. Entonces dir A9 se habilita, entonces él deja de escribir en la memoria A y empieza a escribir en la memoria B. Hace toda la escritura hasta que dir B se habilite. Perfecto. Entonces ya escribimos. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cuál es el siguiente paso? La intersección. Ir verificando la Recorrer intersección. todos los datos. ¿Cómo hacemos eso? Más comparadores. ¿Comparador de qué con qué? Cierto, la otra memoria para guardar la intersección. Ya la memoria para guardar el conjunto de intersección, eso creo que ya está haciendo Erika ahí, está hablando acerca de conjunto C, que supongo que la C es de intersección. Entonces RWC para CNTC, dato C, ok, y ese vendría a ser el conjunto RAM C, ya. Personalmente le hubiera puesto RAM I, pero todo bien. Ya, solo que todo vaya con la C, todo bien. Bueno, entonces, ¿quién va a ingresar aquí en este dato? El dato del registro. ¿Qué registro? De la memoria. Hay que ponerlo para que... Guardar en ese registro. Guardamos los datos que eran iguales. Aquí en la memoria RAM se guardan los datos que son iguales. En efecto. Pero cuando iba comparando, ahí lo Claro, guardamos. va comparando. ¿Y dónde está ese comparador? Ya lo vamos a poner. Allá. ¿Y ese registro de desplazamiento no tiene, no sé, ¿qué van a desplazar? Están muy hiperactivos hoy los muchachos. Me confundí, Miss. Ya está bien, ¿no? El No. registro de sostenimiento para mantener el bit M. Para guardar Ya. el último dato, ¿verdad? Un La registro de dirección. sostenimiento para guardar ¿quién? La dirección del último La dato. dirección, el La último dirección, dato. ya, pero espérense, porque un ratito, ya vamos a llegar ahí. Y todavía no me responden cuál es lo que voy a ingresar en data, en la memoria C. Data A o data B. La comparación, pues, mira, Ajá. los datos que son Pero la iguales. comparación es 1 o 0. ¿Y dónde está esa comparación? O sea, vamos por orden, no se salten. Sí, vamos a usar un registro, El dato, pero déjenlo ahí, ya va. el dato del registro de sostenimiento no es el que se guarda en data. Innum. Innum ya lo olvidaste, porque ya el usuario ingresó en Innum hace rato, es más, ingresó 20 Innum. Sí. Los datos que salen en Para la database son salida. los que queremos comparar, ¿verdad? Sí. Se puede hacer En efecto. o sea, el comparador le entra A y B, entonces entraría dato A y dato B y sale que es iguales, iría a un sostenimiento, ese que, o sea, cuando sale el bit que es igual, activaría el enable de sostenimiento y podríamos sacar desde el dato A al dato B al dato que ingresa al sostenimiento, ¿no? Sí, está casi todo perfecto, casi todo bien, casi está perfecto bien. Pero solo tengo una pregunta, y para todos. ¿Por qué lo mandan a un sostenimiento si son iguales? Es para que no... buena pregunta. Directa a la Las RAM. cosas que ustedes hagan siempre van a estar bien mientras me las justifiquen. Entonces quiero que justifiquen por qué van a usar un sostenimiento. No está mal, solo quiero saber por qué. Bianca. Estoy pensando. Para no sobreescribir, o sea, para no escribir en varias direcciones el mismo dato. Entonces, lo que hacemos es escribir al final. Luego de comparar los 9 datos, al final. O sea, primero... 9 registros de sostenimiento.
No, ni solamente uno. Por ejemplo, si el dato 1 es 255, entonces compara con todos los datos de la RAM B, y si se repite, basta con que se repite una vez, entonces ahí yo vengo y anoto eso en la dirección 1, ¿o no? Sí, puede ser. Redundante. Es redundante. Sí puede ser, o sea, no está mal, como les decía, pero no está perfecto, porque no es sería redundante, porque ¿cuál es la función de la memoria? Guardar datos. Y la función del registro de sostenimiento, guardar Guardar datos. datos. Entonces el registro de sostenimiento te guarda un solo dato, y la memoria te guarda muchos. ¿Ya? No, Miss, lo que yo dije es que en la memoria, como vamos a comprar datos y vamos a ver cuáles se repiten, pues entonces yo lo que hago es que si se repite una vez, guardo ese dato en el registro de sostenimiento y al final, luego de comparar con todos, ahí lo paso a la memoria Sí, C en la dirección 1 sí te y de ahí voy entendí, al dato B. sí te entendí, y está súper bien. Pero no hemos determinado si es que, o sea, eso sería, y ese es otro punto en el que podemos discutir, o sea, podemos debatirlo porque no lo dice el problema. Entonces, si el problema, no sé si el usuario va a ingresar datos repetidos en el conjunto A y datos repetidos en el conjunto B. ¿Ustedes qué dicen? Si el usuario va a ingresar datos repetidos, lo que está diciendo, no me acuerdo quién lo dijo, Eric, no me acuerdo. Pero lo que está diciendo su compañero está re bien, porque si no vas a guardar varias veces el dato 5, por ejemplo. Si es que el dato 5 se repite una vez en el conjunto A y 3 veces en el conjunto B. Estás compara, entonces vas a guardar como 10 veces el mismo dato. Entonces él dice, solo lo voy a guardar una vez. Y está bien, pero no, eso es en el caso de que no te importe si es que los repites o no. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a decirle al usuario, usted no puede repetir los datos, o simplemente asumimos que él no sabe nada y le ponemos un verificador ahí para que no los repita. No, que el usuario no repite datos mejor. ¿Ya? Entonces, sí, esa es como la solución más fácil o más sencilla, diciendo no se van a repetir los datos, asuma que no se repiten los datos. Que le pusiste un Entonces, control ahí encima, que no repitan. Dime Darío. mira, entonces, bueno, a ver, primero comparamos esos valores y podemos mandar una señal acá en la memoria RAM. Si es que se cumple, lo coge como lectura, como escritura, mejor dicho, porque la va a guardar primero. Ajá, sí, Yo podría usar qué sé yo, una puerta AND, ¿para qué? para que, para que siempre que sea, o sea, digamos, lo comparo con otro valor, con otro dato, por eso, y si es igual, 1, pluk, se escribe. Si no, no va a pasar nada. Sí y no. Sí podrías usar una puerta AND siempre y cuando tú sepas con qué datos estás comparando. Entonces, si tú, por ejemplo, en el caso de acá abajo, que queríamos siempre comparar con 9, yo ya sé con qué dato voy a comparar. Pero en el caso que estamos viendo ahorita, para saber si es o no es parte de la intersección, tú tienes que comparar el dato A con el dato B. Y tú no sabes qué valor va a tener el dato A y qué valor va a tener el dato B. Entonces, tú puedes hacer una puerta lógica. Lo puedes utilizar. Pero tú tendrías que ver cuál es la opción ahí, sacarle medio una tabla de verdad para ver todas las posibles combinaciones y hacer como en digitales 1 y decirme cómo van a implementar con puertas lógicas un comparador que ya existe. Entonces, Entonces usamos un comparador para ver si el dato A igual al dato B y la salida va a RWC. así. Parece que Uno sí. no debería ir directo a RWC, porque tú controlas esa memoria. Entonces, esa memoria tú la vas a controlar, vas a escribir y luego la vas a querer leer. Y si tú la mandas directo, y en el peor de los casos, el último dato es el que coincide, o sea, dato A y dato B en la posición 9 de ambos, que es la última iteración que tú haces, te coincide. Entonces ese dato es el, no sé, 128 en ambos. Entonces se guardó ahí 128 comparado con 128, te sale que es igual. Entonces si tú lo mandas directo, te va a escribir. ¿Y cómo haces para hacer la lectura? Si en la lectura La lo mando necesitas en cero. a la MCS entonces. Sí, por eso tiene que ir a la MCS. Ujú. Si tú lo mandas a la MCS va a determinar si manda 1 es porque está escribiendo y si manda 0 es porque está leyendo. Pero no lo haces directo porque si no pierdes control sobre esa RAM.
¿Sí te quedó claro, Ariel? Soy yo, Eric, era. Ah, era... Pero igual. ¿Tú diste esa opción, Sí, Eric? sí, Ya, Miss. Ah, ya, ok, sorry. Bueno, entonces, sí, efectivamente, ¿y el comparador ya lo pusieron? Ah, por acá abajo. Está bajito. Ya. Voy a subir, ya no se pierde. Entonces ahí voy a comparar dato A con dato B, ambos son de 8 bits, dato igual, ese dato igual ya ingresó a... Sí, perfecto. Entonces cuando sea dato igual voy a habilitar este RWC por aquí igual. Y no me han respondido, ¿qué es lo que yo ingreso aquí en data? Podemos ingresar cualquiera, o sea, el Dato dato A A o o el dato dato B, B, como sea. porque van a Claro. ser iguales. Se Exactamente, supone. pongan cualquiera. Puede ser dato A o puede ser dato B porque a fin de cuentas el que están guardando es que son iguales. Cuando son iguales, guardas. Entonces, independientemente del dato que tú quieras guardar ahí, va a ser el mismo. Entonces, ok, dato A. Listo. Entonces es lo que voy a guardar. Perfecto. ¿Y ese CNTC de dónde sale? No se la he hecho todavía a mí. Entonces, voy a copiar y pegar este contador que está aquí. Y los dejo por allá abajo. Ya, ahí está. Ahí lo edito. Ya. Entonces ya tenemos la memoria, comparamos, ya sabemos cuándo vamos a habilitar esa memoria. Ya. ¿Pusieron el RWC en el MCS? Sí. Ya, entonces solamente faltaría que le coloquen los enable que están poniendo, RCC y enable C. Miss, Dígame. tengo una duda. O sea, ahí cuando estamos leyendo, bueno, comparando el dato A y el dato B, es, por ejemplo, el dato A y el dato B en la dirección 1, luego el dato A y el dato B en la dirección 2 ambos, y así sucesivamente. No. Por eso les hice en la diapositiva. Es 0, con la 0 de A con 0 B. 0A con 1B, 0A con 2B, 0A. Entonces vas recorriendo como que uno a uno. Cuando terminas de recorrer la memoria B, habilitas el contador en A, entonces empiezas a recorrer 1A con 0B, 1A con 1B, 1A con 2B, y así comparas todos con todos, porque si no lo haces así, lo haces solo 1A y 1B, 2A y 2B, pierdes datos y no puedes comparar todos con todos, solamente comparas en la misma posición. Entonces ahí no estás haciendo bien un conjunto de intersección, tienes que comparar todos con todos. Ok. Ya, entonces ya pusieron enable C, sí, clock, RSC. Ya, pongan esos datos ahí, chicos. Listo. Entonces ahí sí, num igual. Ok, se puede llamar así. Ya. ¿Qué más hacemos? Ya escribimos. Ya escribimos los datos, escribimos la intersección. ¿Qué teníamos que hacer para el proceso de lectura? Un registro de sostenimiento para guardar el dato del contador C. Sí, un registro de sostenimiento para guardar este dato, este contador C. Ya, ¿está mal ahí? Ok. Entonces, a ver, el que puso el registro de sostenimiento hace un rato. Ya, ahí está. Entonces, ¿qué va a ingresar? Ese que se llama dato ahorita, con el registro de sostenimiento, ¿cómo se va a llamar ahorita? Ahí Miguel está que señala ahí. No habla, pero señala, dice mucho ahí con el clic. Entonces sí, efectivamente ese es lo que va a entrar ahí, el CNPC. ¿De cuántos bits estamos trabajando? 4 de nuevo, entonces está editando, ¿ya? ¿Y ese enable cómo se va a llamar? Terrible. ¿Cómo se va a llamar ese enable? Enable C. Ah, no, El ese enable C es del contador de ahí arriba. puede ser Ya, ok. En RC, ¿ya? Ok, en vamos a registrar el... Okay.
el dato SSNTC. Entonces ese NRC que acaban de poner ahí, declárenlo en la MCS también. Ujú. Ya. Ok. Entonces ya ahí guardamos ese número. ¿Cómo le vamos a llamar a eso? Porque hay 8. Gracias, Darwin. 4. Ya, ¿cómo le vamos a llamar a esa salida? Pongámosle un nombre, bauticémoslo. ¿Qué me representa? Máximo CNT. ¿Sí? Máximo, pero CNTC. Porque estamos hablando del máximo que estamos guardando del CNTC. Entonces sí, máximo o max, como sea, max CNTC. Gracias. Mami, Dígame. No escuché. Ok, entonces ya tenemos guardado ahí. Entonces, ¿para qué nos sirve guardar eso? ¿Qué vamos a hacer con ese dato luego? Con max CNTC. Vamos a leer la memoria C hasta ese dato. Ujú. Entonces, ¿cómo sé cuando ya llegó hasta ese dato? ¿Qué necesito? Un comparador de Exacto, entonces voy a copiar y pegar este comparador que está ahí. Lo dejo aquí más abajito. Entonces editen. ¿Qué van, este comparador de ahorita? ¿Qué van a querer comparar? ¿Qué van a querer comparar ahí? Dato A, dato B. Ahora, ¿qué van a comparar? ¿Con qué? Pónganle nombre. Hola. ¿Se marearon? Ujú. Con Max MT. Bien. Sí. Dato A, pero dato A es de 8 bits. Ajá. CNTC con el máximo del CNTC. Ahora, yo sé que muchos tienen esta pregunta. ¿Por qué están queriendo comparar CNTC con máximo de CNTC si es el mismo? ¿Se preguntaron eso? es porque el contador sigue contando, ¿ves? Ah, no. Pero es lo mismo que va al registro. ¿Perdón? Es lo mismo que sale del registro, son iguales. Entonces, ¿por qué los quiero comparar? No sé. Ya, no son iguales. En este momento, o sea, en el momento en el que tú habilitas este registro, cuando ya termines de hacer todas las iteraciones, entonces tú obviamente habrás guardado un máximo de tantos bits, perdón, tantos datos. Entonces aquí guardaste un máximo de tantos datos que lo llevas en CNTC. Entonces tú dices, ya terminé de iterar todo, ya revisé todos los elementos del conjunto, guárdame esa dirección para yo saber cuál es el máximo. Entonces, al tú decirle que lo guarda, este max CNTC, lo que vas a hacer es tener un registro, tener ahí guardado cuántos elementos máximos tú has guardado. Elementos más uno, porque acuérdense que va desde el cero. ¿Ya? Entonces, si tienes máximo 3 elementos, vas a tener 0, 1, 2. ¿Ya? Entonces, este max TNT va a ser 2. ¿Ya? Y eso fue para la escritura. Pero cuando ustedes ya lo quieren leer, acuérdense que para leer tenemos que otra vez recorrer la RAM. Entonces, si yo quiero volver a recorrer la RAM, entonces yo tengo que otra vez empezar en 0. Entonces, vuelvo a cargar el 0 en CNTC y ahí ya dejan de ser iguales. ¿Ya la vieron? Sí, Miss. Ajá. Entonces vuelves a contar, entonces ahí ya obviamente este registro no se vuelve a habilitar, eso ya se te quedó guardado y ahí compara 0 con 1, bueno, 0 con el máximo, 1 con el máximo, 2 con el máximo y así hasta llegar a max. Una vez que max se habilite, quiere decir que ya leíste toda la RAM. Una preguntita, el contador sí solamente va a contar cada vez que son iguales, ¿verdad? Claro.
Ah, ya listo. Esa es la duda que ¿Alguna otra pregunta? Ok, perfecto. Entonces este max C que puse ahí ya lo declararon en la MCS. No, no lo han puesto. Reset, RC. Ok, bien. Ya. Entonces ahora sí. Listo, ¿nos hace falta algo más? ¿O ya con eso estamos? Mijo, una pregunta, en RC no la puedo enviar, o sea, no puedo enviar ahí de una dato igual. Dato igual. En el comparador C, la salida del comparador C enviarla directo al enable del registro de sostenimiento. No, de nuevo por lo mismo de hace un rato. Porque si te coincide que en la última iteración, en la posición 9 y 9 son el mismo dato, este dato igual se va a quedar en 1. Entonces tú aquí vas a estar siempre habilitando este registro de sostenimiento. Entonces cuando tú reinicias este contador, esto al estar siempre en enable, esto también se te va a reiniciar. Y ya no tienes control sobre cuándo guardas y cuándo no. Oh, listo. Traten de no hacer las cosas internas. Y si lo quieren hacer interno, analicen como lo acabo de hacer. ¿Qué pasa en el peor de los casos? Porque, o sea, viéndolo así nomás sí funcionaría, pero no siempre pasa y tú no sabes qué datos vas a analizar. Entonces, si tú conoces qué datos vas a analizar, es otra historia y ahí podrías ver si lo juegas internamente. Pero esos son casos aislados. Entonces, por lo general, trata de hacer un sistema que sea muy general, que abarque todo. Entonces, si tú lo mandabas ahí, no te iba a funcionar. Te va a funcionar si es que los últimos dos datos no son iguales. Ahí sí te funciona. Pero tú como no lo sabes, entonces no, mejor no te arriesgas. Y tú llevas control sobre ese registro. Entonces, si quieren hacer esas conexiones internas, analícenlo como lo acabo de hacer. Pero si no, preferible manden toda la MCS y la MCS decide. En realidad sí debería funcionar. Bueno, entonces yo creo que ahí ya no necesitamos nada más. Y luego de eso ya deberíamos empezar a hacer el ASM. Entonces, voy a bloquear eso para que ya no me haga. Ya. Ok. Entonces ya ahí quedó fijo. Ahora vamos a empezar a hacer el ASM. Entonces, ¿qué empiezo haciendo o sea, obviamente empiezo con un estado, listo, ya, este es el estado. ¿Qué escribo yo en ese estado? ¿O qué debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo preguntar? ¿Qué habilito? estar. ¿Seguro? A ver, lee el ejercicio. A ver. Ah, no, ingreso. Ingreso. El start, en este caso, para este ejercicio en particular, lo he dejado para el último. Entonces, lo primero que van a hacer es preguntar por ingreso. ¿Ya? Y si preguntan por ingreso, ¿a dónde iría? Ingreso es igual a 0, ¿a dónde iría? Debería regresar al estado TA. Ahí lo está poniendo Eric. Al revés, Eric. Ajá, y ahí le cambió la fecha. Sí, debería regresar ahí el estado A. Pónganle bueno, en el caso 0, exacto. Y le vamos a dar la vuelta, ok. Y si ingreso es igual a 1, ¿qué debería hacer? Están olvidándose de algo. Acuérdense que tenemos que habilitar un LED siempre para indicarle al usuario que él puede empezar a ingresar datos. ¿Cómo se llama ese LED? Ok. ¿Cómo? Let inc. LED INC. Ese es el que tienen que habilitar ahí. ¿En el TA o en el TVMI? Ahí sí me perdí. Siempre que pueda seguir Hasta que se ingresando datos. acabe. Entonces, en TA puede ingresar datos. En TV puede ingresar datos. No, Sí. Todo el así. proceso de ingreso de datos debería estar encendido. Si tú no lo pones Ah, en ya. TV, va a estar como parpadeando. Porque lo prendes en TA, pero no en TV. Entonces, al pasar de TA a TV, ahí se apaga. Y luego analiza, pues no, ¿dónde más se vuelve a prender?
¿Ya? ¿Y qué más debería hacer aparte de let in? ¿Qué más debería hacer? Cuando presiona ingreso, ¿qué hace con los elementos de la memoria? Ah, ya, activa el en A y el en B. No el en ¿cuál era? RW. Es RW, que es el de la memoria. Activo el RWA en este caso. Porque acuérdense que siempre el proceso es primero ingreso los datos de A y luego ingreso los datos de B. mm, ujú. Ya. Entonces, ¿qué más? El en A también no debería habilitar, para que cuente, Ya. ¿Y dónde lo habilito? después que haya escrito. Después de que hayas escrito. Perfecto. Si tú lo habilitas ahí mismo, te va a salir como algún error o alguna inconsistencia. Porque no vas a saber si lo estás guardando ese dato, al menos en la primera posición, en la posición 0 o en la posición 1, porque a la vez que estás diciendo guarda, estás habilitando el contador. Entonces no sé si va a guardar en 0 o va a guardar en 1, porque justo ahí le habilitas el contador. ¿Ya? ¿Por qué hacen eso, Eric, de ingreso y regresa ahí mismo? A ver, no dije que está mal, estoy preguntando por qué, acuérdense. Yo solo quiero que ustedes analicen. Yo pensaba que hice ingresar el siguiente número y entonces se escribía y se habilitaba el contador. Se ingresaba el siguiente número, se escribía y así, pero creo que falta algo. Sí, una falta algo y dos, sí es así. Pero Eric, si tú lo hacías así, ingreso y otras preguntas por ingreso y otras preguntas por ingreso. Ahorita son 10 números, vas a preguntar 10 veces ingreso, 10 veces ingreso para A y 10 veces ingreso para B. Vas a preguntarlo 20 veces. Y si fueran 500 números, en un SM vas a 500 preguntar estados. 500 veces por ingreso. No. Ya, entonces, no estaba mal, pero creo yo que está demasiado redundante. Pero si tú hacías todo el proceso, no iba a funcionar, iba a estar bien. Entonces ahí puedo regresar. No. Pero ahí colocamos otro estado. Podrían regresar, de hecho hay que regresar, pero no Claro. siempre se regresa. Mm, ¿En qué caso se regresa? claro, cuando ya está full la memoria A, por Eso. cierto. En Si no está efecto. full la memoria A, tú regresas. Si ya llenaste la memoria A, ya no puedes regresar, porque ya no deberías habilitar de nuevo eso. Entonces, Eso así se se llama llama DIR 9, 9A. compañero. DIR A9. Ajá. DIR A9, ajá, así se llama. Las preguntas por DIR A9. Entonces, si DIR A9 es igual a 0, quiere decir que todavía no llega a los 9, ¿qué debería hacer? Se mantiene en B. En B, pero si se mantiene en B, Ah, no, sigue cargando datos, y no le permite en A. ingresar a un nuevo. Se Tiene que se regresar pasaría a a A. B. Y Darío nos está diciendo que también debería habilitar el contador de A. Eso, ¿por qué lo hace? Para que cuente, pues. Una vez que haya guardado el dato. Una vez que guardó el dato, le pregunta, ¿tu memoria ya está full? Le va a decir que no, entonces habilito el contador para que en la siguiente iteración ya lo guarde en la siguiente posición. Entonces, muy bien, ese análisis, cuando dirá es igual a 0, habilito el contador y regreso al primer estado para que pida por otro dato. Hasta ahí, perfecto. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando dir A es igual a 1? Quiere decir que ya llenó la memoria A. ¿Qué hago? Ahí se va a B. la memoria B. Entonces, ¿qué debería hacer? La L de int, pero ya RWB. Así, nada más, directo. ¿Y dónde el usuario ingresó el dato para Ingreso. B? ¿Dónde el usuario ingresó el dato Falta para B? preguntar por ingreso. Deberíamos Ah, ya. ingreso. Claro, claro.
O sea, lo podrían hacer así, pero miren lo que pasa. O sea, sí tiene sentido, no carece de sentido lo que están haciendo, sí tiene, pero como les dije, analicen todas las opciones. Analicemos lo siguiente. Primera iteración, segunda, ahí va a estar funcionando todo bien. Llega a la 9. ¿Dirás igual a 9? Sí. Entonces va a salir. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que yo voy a escribir en el dato B. Entonces, hasta ahí bien. Entonces, ya escribí en el primer dato. Bueno, otra vez pido por otro dato en el ingreso. Pero al decirle que sí, mira por dónde pasa. Mira que estás habilitando. Este RW que está aquí. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás sobreescribiendo el último dato de la memoria A. ¿Por qué sobreescribiendo? Porque ya este dir A no va a volver a pasar por este camino, entonces esto se va a quedar guardado en dir A va a quedarse en 9, va a quedarse enclavado en 9 porque ya no lo estás modificando. Entonces vas a hacer esto, dice 9, sí, entonces guárdalo en A y también lo guardas en B. Entonces este dato, si es que tú haces este mismo proceso y simplemente lo pasas a RWB, al pasar de nuevo por aquí, te va a volver a habilitar el... Entonces tendría que ir acá con la en A, no. O, es lo que no entiendo. Pensemos. Mm, No pueden ir ahí mismo, eso sí, en definitivo no, porque es lo que les dije hace un rato. Si tú pones en el mismo el NA, que es el contador, y el enable, entonces no vas a ver en dónde, o sea, realmente yo no sé dónde lo va a guardar, si lo va a guardar en 0 o en 1. Pero usted no me explicó, creo, que si lo ponía en orden, por ejemplo. Primero pongo un circulito de esto, primero el RWA y después el en A, así. Sí, pero si pones un circulito es como que estuvieras haciendo uno solo. Ah, ya. Sí. Si pones dos estados, ahí sí. O si pones un circulito Ya. y luego un estado, ahí sí. Entonces, Ajá. eso debería hacer ahorita, ponerlo como dos estados. Mm, sí podría hacerse así. Un estado vacío. Pero primero RWA y luego el enable. Claro. Ujú. Dos Y estados. ahí. Ajá, ahí sí. Y borran ese RW que está ahí. Ujú, tienen que borrar eso. Entonces ahora sí, cuando dirás igual a 0, escribo, habilito el contador. Aquí también debería ser let in, porque si no, insisto, acuérdense de que si tienen que analizar de que si ustedes no lo ponen, es como que lo apagan. Entonces va a estar aquí prendido, prendido, apagado, prendido, prendido, apagado. Y este que está aquí, si aquí ya pusieron un estado, este que está aquí también debe ser estado, porque las salidas mili solamente se, se producen a partir de un... No lo borres. Una entrada. Ajá, se puede editar. Tú lo seleccionas y lo cambias a cuadrado y ya está. Ya. Ah, ya. Ujú. Entonces, sí, se puede, listo. Tampoco borrabas la flecha, solo la editabas y la mandabas desde arriba, ¿no? Bueno, ya. Ok, entonces ahora sí. Pregunto por ingresos, si dir A es igual a 0, entonces primero escribo el dato y luego habilito el contador, perfecto. Cuando llegue, vamos a ver, en la 8, escribo en la dirección 8, 9, y cuando llego a la 9, mira, vamos bien. En la dirección 0 no pasa nada. Entonces dices, comparas. ¿Es igual a 9? No. Entonces escribo en la posición 0 y quedo listo para escribir en la posición 1. Escribo en la posición 1, quedo listo para escribir en la posición 2. Y vamos a ver el 8. Escribo en la posición 8 y quedo listo para escribir en la posición 9. Entonces yo vengo acá, le de ingreso, pregunto. Ya sé, debería ser mayor a 9, ¿sí o no? Ajá. O igual a 10. Igual a 10, sí. O igual a 10. Cualquiera de los dos. Entonces podemos cambiar eso. ¿Cómo es el número 10, mi? No se lo saben. Ayúdennos. ¿Cuál es el número 10? 10, 10. Ah, ya, gracias.
Ajá, entonces ahorita cambiamos y ahí sí va a funcionar. Entonces por eso les digo, las cosas que ustedes hacen, tanto en ASM como en partición funcional, no es que están mal, solo tienen que buscarle un sentido. Y si ustedes me Hay que dejaban pulir así, todo. pero lo comparaban con 9, ahí iba a estar mal. Pero si ustedes lo dejan así y cambian y estaban haciendo ahorita una comparación con 10, entonces perfecto, sí va a funcionar. Entonces, está bien. ¿Ya? Ok, entonces sigamos. ¿Qué más? Ingreso es igual a 1, ok, va a decir 9, entonces dirá igual a 9, le va a decir que no, porque estoy comparando con 10, entonces va a guardar el último dato. Y ahí sí, lo deja en 10, va a ser igual a 10, ok, salgo. Perfecto. Y ahí pregunto, sigo habilitando el LED. Aquí también debería habilitarse el LED. Ya, Y entonces, ahí puedo mandar los resets, ¿no? O sí, un ratito, no es necesario. déjame ir por partes. Sí, ya llegó a los 9, pregunto si dirb es igual a 0. Primero guardo y luego escribo. Primero guardo, ahí también, gracias Miguel, ahí estás poniendo el LED in. Ok. Y cuando ya sea igual a 1, aquí debería escribir el LED in. No, No, Lo mismo. no, porque ahí ya terminó de escribir todo. Entonces está bien y lo que dice Darío está correcto. Voy a resetear los contadores porque ya escribí todo, ahora quiero hacer el proceso de lectura, entonces los contadores deberían estar en 0. Entonces, ahí, ahorita, donde estamos, en este punto, es el error que ustedes tuvieron, no todos, pero algunos y en algunos de otros cursos, tuvieron con la actividad que tuvieron que entregar el día domingo. Porque los resets son negados. Entonces, ustedes estaban poniendo, habilito el reset aquí, entonces al habilitarle el reset aquí, al ponerlo, era como que siempre entonces lo no se tenían en pone, 0 y aquí está en 1. Entonces, solamente aquí en el caso del C, que, o sea, trayéndonos la actividad anterior, ustedes tenían en el estado C y empezaban a contar. Pero en el estado C, como no estaba mencionado el reset, lo estaban poniendo en 0. Y el reset es negado. Entonces, si ustedes lo estaban poniendo en 0, estaban reseteando el contador todo el tiempo. Entonces, nunca les iba a contar. Y por eso siempre se quedaban en el estado TT. Ya, ¿la vieron? Por ahí vi, hay uno de este curso que yo sí vi que tenía ese error. Aparte de Diana, que ellos sí lo lograron corregir. No sé si el resto ya se dio cuenta. Félix, ¿te diste cuenta? ¿O si lo corroboraste en el tuyo? ¿O te fuiste ahorita a dormir? Sí, sí nos dimos cuenta, Miji, sí, sí lo corregimos. ¿Y lo corrigieron? Sí. Ya. Sí, porque sí vi, Félix lo mandó el día domingo y por ahí vi y estaba siempre en el estado de C, entonces no tenía sentido que siempre se quede en TC. Entonces, por eso Sí, el les siguiente preguntaba. día yo subí, ya lo corregí. Ya, ok. Entonces, ya ahí sí. Ese era el error de la mayoría en realidad. Ya. Entonces, aquí que ustedes tengan ahorita habilitado el RSA y el RCB, lo que ustedes tienen que hacer, bueno, hay dos opciones. Acuérdense que como los resets son negados, cuando ustedes hacen en el procesador de salidas, ustedes tienen que encerar todas las salidas al principio. Entonces, encerar todas las salidas al principio, en este caso los resets deberían estar en 1, para que puedan funcionar. Y cuando ustedes lo mencionen, quiere decir que lo quieres resetear. Entonces, al quererlo resetear, lo pones en 0. Porque si no, nunca va a trabajar. Entonces, eso es eso que les dejo ahí. ¿Por qué están poniendo ese ingreso por ahí, chicos? Pregunto. Eric, estás por ahí editando. Es que no sé si, o sea, no debería haber algún otro ingreso para que se guarde el dato, porque si no se pone ingreso, no se guarda el dato en B. Pero acá ya presionó ingreso. es que O sea, aquí está el dato, O- presiona ingreso, se va de largo porque no es la RAM A, ya está llena, entonces guarda en la la RAM B. flechita, es que le cambiaron la flechita. Esto no regresaría al principio. Acá. No, Claro, eso regresa al estado TA. claro, es que Después le cambiaron. de TG. Le cambiaron la flechita, mis. Ah, ya.
Sí, porque sí estaba bien hace un rato. Ahorita regresando a TE, no, sí estaba mal. Ahí sí si regresabas a TE, Eric, ahí sí necesitabas otro ingreso. Ahí sí. Es que dice, no le pregunto, o sea, no le dan tiempo ok, ya entendí. A ver, Como ¿entendiste? dice Miguel, está tostado el compañero. Ya, concéntrense, que si no, o sea, tratan de estar aquí enfocados, porque si no se pierden. Bueno, entonces, ok, regresando al ejercicio, ya hice la pausa publicitaria, ya saben por qué no les funciona su actividad. Ok, entonces regresemos. Aquí tengo que habilitar los resets, perfecto, porque tendría que empezar la lectura. Entonces, hasta aquí es la parte de escritura. Entonces, empecemos con la lectura. ¿Qué necesitamos hacer? Ya, muchos idiomas. Recorrer las memorias. Exacto, recorrer las memorias. Entonces, y ya, pero ¿para qué voy a recorrer las memorias? ¿Qué me interesa preguntar en ese punto? Para ver si son iguales dato A y dato Entonces, B. ajá, entonces esa señal de saber si son iguales, ¿en qué, cómo se llama esa variable? Dato igual. Dato igual. Ajá, entonces voy a preguntar por dato igual. Ya, si dato es igual, si dato igual es 1, quiere decir que los datos son iguales efectivamente, ¿qué haría? Se guarda ese Lo manda dato a en la guardar memoria. en la RAM C. Lo mando a guardar en la RAM C. Ujú. Entonces, si dato igual es 1, habilito el de la RAM C. Bueno, a esa parte. Y luego de habilitar en la RAM C, ¿qué hago? Mando una señal para el contador, en C en este caso. Ya. Y también la de sostenimiento, en RC. Sí podrías mandar el de sostenimiento también, pero no te interesa. Acuérdate, solo te interesa saber el último dato. Entonces, cuando ya Ah, ya. termine de hacer todas las iteraciones, ahí te interesa guardarlo. Tú lo puedes mandar a guardar, todo bien, pero vas a estar guardando por gusto, porque igual vas a seguir modificando eso. Entonces, mejor guarda solamente cuando ya estés seguro de que ese es el dato que quieres, ahí guarda. ¿Ya? Ok, entonces si dato es igual, ¿por qué regresas? Jaime, Darío. Todavía no regresemos, vamos a pensar. Si datos igual ya me dijeron, habilitan el R de la RAM C. Nadie lo puso, ahí está, ahí les dejo para que lo pongan. Si datos es igual, o sea, si están 1. Ya. Ese segundo len no está de más. ¿Cuál? El que está después de dir 9, dir A9. Dir A9. Perdón, dir B9, dir B9. Todos los estados tienen nombre, por si acaso. El A9, el A9, el A9, hay dos, hay uno antes y uno después. Es que la medio que si no le ponían en el otro, es como que se apaga y se prende. Se prende y se apaga. Se prende. En efecto. Ujú. Y eso tiene que estar todo el rato prendido. Tiene que Por estar eso. LED in todo el rato prendido hasta que ya termines de ingresar datos. Entonces, ¿cuándo termines de ingresar datos? Cuando dir B9 sea igual a 1. Entonces, aquí ya terminaste de ingresar datos. Por eso aquí lo apagas. En el TH. En TH está apagado. Y todo lo demás, Listo. todo el proceso anterior tiene que estar prendido. Y tiene que mencionarlos en todos los estados, porque si no va a estar como que si no lo pones en uno de esos estados, va a estar como parpadeando. Entonces, tú no quieres eso. Tú quieres que se mantenga prendido. Ya, entonces sí, si dato es igual, habilito en C. No, pues, primero guardas. Lo mismo que acá. ¿Cuál es el de la RAM? C, RWC. Ujú. Primero guardas, luego cuentas. No tiene sentido que cuentes. Exacto, ahí sí.
Entonces, si dato es igual, ya, RWC. Y si dato no es igual, ¿qué hacen? Es lo que yo decía. O sea, vuelve a preguntar. Pero si vuelve a preguntar, siempre vas a nunca va a salir este lazo, porque siempre vas a comparar 0 con 0, 0 Vas con a 0. resetar, sí. Ah, ya. Entonces, ¿qué debería hacer? Ya comparé ahorita, como aquí salgo de los resets, están ambos en 0, entonces el dato igual, estoy comparando 0 con 0. Y de ahí, Ah, ya aumenta entonces en la dirección. No, ¿cuál aumenta. dirección? No. O sea, tiene que aumentar pues para que vaya a comparar con el ¿Cuál? otro dato. En efecto. ¿Cuál? En B. Ya, pero siempre o tengo que saber algo antes de habilitarlo. O sea, con dir B9 sería. Sí. Cuando ya no esté al final. Ajá. Para ahí en cambio preguntar, o sea, encender en A. Para Con hacer el dir doble for. B9, si yo pregunto, pero ahora veamos, dir B9 ahora ya está preguntando cuándo es igual a I. Déjese. A ver, miren. Vamos a ver. Vamos a poner ahí la pregunta. Dir B9, que es la que ustedes me dijeron. Dir B9. Si dir B9 es igual a 0, quiere decir que puede habilitar el conteo. Entonces, si habilita el conteo, para que todavía no he terminado de recorrer la RAM B, entonces comparé 0 con 0, ahora tengo que comparar 0 con 1, habilito el enable C. Hasta ahí estamos todos claros. ¿Y dónde lo regreso? ¿A Hay dónde que crear va? un dato vacío antes de dato igual. Sí. Debería regresar aquí en teoría porque debería regresar a preguntar si dato es igual. Pero si tú lo regresas a TH, que ya existe, entonces estarías volviendo a resetear. Después es lo mismo. Comparas toda la vida 0 con 0. Después esto, poner otro estado más, o puedes poner esto como mili y habilitar un estado. Va a dar lo mismo. Ya, pero este estado que está aquí, que ustedes van a crear, antes de preguntar por dato igual, tiene que ser un estado vacío. ¿Para qué? Para que en el caso de que dir B9 sea igual a 0, habilito el contador y vuelvo a preguntar si el dato es igual. Entonces ahí sí voy a estar haciendo el proceso correctamente. Pero si yo lo regresaba acá, seguía reseteando toda la vida. Entonces ahí no. ¿Les queda claro? ¿Sí o no? Sí, Sí, en la salida aquí le pongo ¿puedo poner una mili o hago estado me? La de los resets, sí puedes poner una mili. No, en el DIR. En el DIR B9. No. Puedes poner una mili para en C y ahí regresar acá. ¿En C? No, en B. Porque vas a aumentarle 1 al contador de la memoria B, porque esa es la que estamos recorriendo varias veces. Ya, entonces, ok. Y si dir B es igual a 1, quiere decir que ya terminó de recorrer la RAM B, ¿qué hago? ¿Qué hacemos, chicos? O sea, ahí va a preguntar Pasamos por... Ajá, Pasar a la segunda dirección de Tienes que datos. habilitar, claro, exacto. Pero, ¿siempre o tienes que también así mismo saber cuándo? pregunta si ¿Perdón? pregunta si dir A9 es igual a 1. Sí, pregunta si dir A9 es igual a 1. Entonces, si dir B9 es igual a 1 y dir A9 no es igual a 1, quiere decir que
debería aumentar el contador de A y volver a recorrer la RAM B. Entonces ese es el proceso, vamos parte por parte. Entonces, ¿qué van a habilitar ahí o qué van a poner luego de eso? Ok, ahí pusieron dir B9. Entonces no sería B9, sino dir A9. Ya. ¿Y qué habilitan ahí? ¿En B? En A. ¿Solo en A? ¿No tienen que habilitar nada más? ¿No tienen, solo en A? No, y, ¿Qué? eh, ¿Qué cosa? otra vez el B, ¿no? ¿Pero A qué ver. cosa el B? Claro, a mí no tendría que No escuché bien, pero por ahí escuché medio reset. Y sí, tienes que resetear el B, porque vas a volver a recorrer la memoria B. el contador del B. Sí. Eso le Ujú. dije. RSB. Ujú. Sí, ¿les queda claro a todos? Pues los que participan entiendo que me siguen, pero los que no dicen nada, quiero saber si les queda claro o si tienen alguna duda. Yo sé que aquí en este paralelo tengo algunos que son, que se les comió la lengua el ratón. Y los dedos también, porque tampoco escriben. A ver, 0 en A, RSB, perfecto. Reseteo la memoria, la RAM B, para volverla a recorrer. Y habilito el contador en la memoria A para ahora comparar con el siguiente elemento. Bien. ¿Y qué pasa si ambos son 1? O sea, si dir B es igual a 1 y dir A es igual a 1. Ya, pues ya pasaría a leer la memoria, ¿sí? Si esperas para el dato de estar, Perdón, perdón. Ah, a ver. Se prende también el LED OK. Ah, sí. Se prende se luego. espera por el dato, el bit. Sí, entonces vamos a un nuevo estado donde prendemos el dedo OK. ¿Qué más hacemos? ¿Qué más hacemos, chicos? Ahorita vamos al nuevo estado, ¿verdad? Donde se va a preguntar por el start. Sí, vamos a preguntar por el estado. Ahora vamos viendo si esto efectivamente está funcionando. Un ratito. A ver. Ya. No funciona. Tengo una perrita bulliciosa, lo siento. A ver. ¿Por qué no funciona? A ver. Porque no se están guardando, después, o sea, no pasa nada luego de que se escribe un dato. O sea, ya si el primer dato es igual al segundo. Eso quería, a Sí. eso quería ir. ¿A dónde voy con esto? Porque aquí muere. O sea, guardé un dato y de ahí murió. ¿Qué debería hacer aquí? ¿A dónde Regresar al estado vacío antes de dato igual. tienen que ir a un estado aquí en medio? De ahí era. Aquí en medio. ¿Por qué? Porque eso fue toda la explicación que me llevé en la introducción y ustedes no me prestan atención. Les digo, independientemente de si el dato es igual o no es igual, ustedes tienen que hacer las iteraciones. Entonces, todo lo que están haciendo con dir A, dir B y habilitar los contadores que están ahí son las iteraciones. Entonces, antes de que de dato igual pregunte por dir 9, debería ir a un estado vacío para que ahí se unan o converjan las dos cosas. Entonces, ¿para qué yo pregunté por dato igual? Bueno, como les dije, a mí solamente me interesa saber si el dato es igual para guardarlo en la memoria o no. Entonces, aquí ya guardé en la memoria y acá no guardo en la memoria. Fin del asunto. Entonces, eso que han puesto ahí de que regrese acá, no estaría bien porque si el dato es igual, si todos los datos son iguales, esto se va a quedar aquí infinitamente y nunca vas a habilitar los enable ni nada. Siempre vas a estar comparando 0 con 0, 0 con 0, 0 con 0. Entonces no está bien que regrese. Y ese R que está ahí, en STI. Ya. Entonces sí, una vez que habilito el registro, perdón, la memoria, guardé el dato, habilito el contador y luego sigo con la siguiente iteración. Acá.
Entonces, independientemente de si el dato es igual o no, sigue el mismo proceso de iteración que es este. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Vamos a ver si funciona. No se han dado cuenta. Vamos a ver. Posición 0, 0, porque estamos aquí recién en el reset, entramos aquí, comparo 0 con 0. No es Así igual, es. ok. Aumenta. Entonces, aquí le pregunto, ¿estás en la dirección B9? No, porque recién voy en 0. Aumenta, estoy aquí 0,1, 0,2, 0,3, 0,8, 0,9. Aquí voy a comparar, sí. Habilitó aquí 0,9. Habilitó. Hago la comparación. Le dice dir B es igual a 9. Pero acuérdense que esto lo estoy comparando con 10. Entonces ya llevaba 9 aquí. Pregunto y le va a decir que no. Porque estoy comparando con 10. Me va a volver a habilitar el contador. Y ahora voy a comparar 0 con 10. Y en 10 no tengo nada. Chispas. Por eso me le dije mayor, ¿sí ve? Mayor. Pero igual. A ver, vamos viendo. Si es mayor que 9. A ver, Entonces vas a llegar 0,8. Dice que no. Entonces habilita el contador 9. 0,9 viene acá y le dice, ¿es mayor que 9? Y todavía no es mayor que 9. No. también. Entonces Mayor. igual le va a dejar pasar al 10, va a habilitar. Y ahí recién va a ser mayor que 9. Entonces, este de aquí, este proceso que está aquí, está verificando una más. Así que, ¿qué harían? Usar las dos salidas del comparador, una con igual 9 y otra con mayor 9 para el caso de arriba. Ujú. Sí. Sí, entonces en ese caso tendríamos que utilizar dos diferentes. O cambian el ASM. Pero para mí más fácil sería, si ya estoy utilizando el comparador, ya solamente le añado otra señal más al comparador. Sí. Entonces, igual a 9, bueno, igual a 10 en este caso. ¿Con qué van a comparar? Desde ya, me va a dar igual. Se compra con 9. Ahora vas a comparar con 9 y quieres saber cuándo sea este número mayor que 9 para la primera iteración, para la parte de escritura. Y para la parte de lectura necesitas saber cuándo sea igual a 9. Entonces pónganle otro nombre. ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Qué pusieron ahí? Chuzo. ¿Qué nombre le vamos a poner? ¿Para qué es esa? El de mayor a 9, ¿para qué es? ¿Para qué proceso? para el recorrido, pues, en la memoria. Para el ingreso. Para el ingreso. Entonces el ingreso puede ser escritura. Entonces Ah, ya. podemos poner, no sé, grade de 9. Para decir que ya la escritura llegó a 9 y lo mismo para el otro comparador, que no sé dónde lo tienen. Ahí está. WRB le puse. WRA. Ujú. Entonces esas señales que están ahí, declárenlas en la MCS y entonces ¿qué cambio deberíamos hacer en el ASM? ¿Dónde irían ese WRA a 9 y WRB 9? Ahí también. Eso es de ahí, para la escritura. Entonces, en vez de preguntar por DIR A9, preguntan por WRA9 y por WRB9. ¿Eso qué quiere decir? En el grade, ¿ya escribiste 9? ¿Ya escribiste 9 en A? ¿Ya escribiste 9 en B? Pues por eso le pusimos ese nombre. ¿Ya? Así va igual entonces. Y ahora sí ya va a estar funcionando correctamente. Esta parte del menú. Ok, entonces cuando dir A sea igual a 1, ¿qué debería hacer? ¿Cuál? La de aquí me Cuando ya sea igual a 1, sí. Ya ahí es el Claro, Encender ahí. el combina de la foquito, manera. ok. El foco, ok, sí. Entonces pongan ahí un estado. ¿Qué más?
De ahí en cambio a leer la otra RAM. Y para leer la otra RAM, ¿qué debería hacer? Presionar Start. Ajá, porque dice que debe presionar Start para que, Ujú. Sí, presiona ajá, para Start. que muestre los datos. Ujú. Sí, está bien. ¿Pero qué más? Eh, Como vas a leer, acuérdate, tengo una RAM, la acabo de escribir. Ya la recorrí, pero escribiendo. Y ahora la quiero leer. ¿Qué tengo que hacer? Activar para la lectura, la señal de lectura. Sí, la señal de lectura, activarla es no escribirla porque está en cero. Entonces, todo Ya, bien. pues. Entonces no la ponemos y estamos leyendo. Aquí todo este proceso va a estar leyendo porque nunca habilitaste eh, los enable, los read write de cada memoria RAM, de la A y de la B. Entonces no lo estás leyendo. Ya, la única RAM que tú estás escribiendo en este momento es la C, porque estás escribiendo cuando son iguales los datos. Entonces, como ahorita quiero leer esa memoria C, donde están los datos de intersección, ¿qué debería hacer con esas direcciones? ¿Qué pasó? Si ya lo hicieron antes. Se olvidaron. Resetearlo. Resetear. Tienen que resetear porque tienen que empezar a leerla. Pero antes de resetearla, ¿qué deberían hacer? ¿Cómo saben cuando ya leyeron todo? Si no se acuerdan, regresen a la partición funcional. ¿Cómo saben cuando ya leyeron todo? Cuando llegamos al número máximo. Cuando llegan al número máximo. Pero ¿y cuál es ese número máximo? ¿Cómo saben cuál es el máximo? ¿Qué tienen que habilitar? En RC. En RC. Sí, Kevin. Entonces, cuando ya dir A se igual a 9 y dir B se igual a 9, quiere decir que ya recorrió las dos memorias. Entonces, lo que yo debería hacer es guardar primero el registro. Entonces, prendo el LED OK porque ya terminé de hacer el procedimiento, está bien, pero también debería habilitar el registro en RC. Eso es lo que me dice es que voy a guardar esa dirección máxima a la que yo estuve, a la que yo llegué. Entonces ahí yo lo guardo en RC. Entonces, luego de hacer eso, lo que yo digo es lo siguiente. ¿Ya puedo ir a preguntar por Start o no? ¿Qué hago luego? Tengo que resetear el contador de C. Sí, me falta resetear el contador. Entonces yo ahí debería irme a otro estado para poderlo resetear. Entonces, también acuérdense, en el proceso no pueden en el mismo estado habilitar el registro y resetear el contador, porque si no, tú no sabes qué guardaste en ese registro. ¿Guardaste el último dato o guardaste 0 una vez de resetearlo? Entonces, primero, para evitarnos esos inconvenientes, lo hacemos por pasos. Primero guardas y luego reseteas. Entonces, en ese ahí ya guardamos el último y ahora sí puedo resetear. Entonces, coloquen ahí otro estado donde deberían resetearlo. Y asimismo, como en el botón, como el LED INC, si ustedes apagan en ese estado, o sea, si no lo escriben el OK, quiere decir que lo están apagando. Entonces, el usuario no va a saber cuando ya terminó de verificar los datos. Entonces, deberían volver a escribir. Así que bueno, ahí los dejo. No sé qué andan haciendo, pero... Eric, va ahí, seguro. Hazle caso a Daniel. Está creando ahí un nuevo estado. Eso, ya. Está creando un nuevo estado, Daniel, porque lo que acabo de decir. Primero tienen que guardar la dirección, la máxima, y luego reseteas el contador para poder volver a recorrer esa RAM. ¿Ya? Y el OK, Daniel. Solo lo prendiste por un flanco y de ahí lo apagas. Ya. Ahora, ¿qué pasa si start es igual a 0? ¿Dónde voy?
Pues yo creo que regresaría a ingresar datos. Si es igual a 0, tiene que volver a pedir otro dato. Debe haber la lectura. No. Ingrese datos. Sí, porque dice que el ingrese datos, pues si no está culminado, entonces tendría que regresar para ingresar los datos que le faltan. No, pues los datos ya los ingresó acá. Toda esta parte es el ingreso de datos. Está Toda esta bravo, parte es la Darío. verificación. Entonces regresaría al mismo estado. Sí, porque lo que está diciendo es, si start es igual a 0, no los está mostrando. Eso es lo que hace. Si start es igual a 0, no los muestra. Entonces, ¿le interesa si lo sigue reseteando? Si es que start es igual a 0, ¿va a afectar el sistema? No. No afecta en nada. Entonces, si yo regreso a este mismo estado y estoy resetea, no pasa nada, no. Lo puedo evitar, pero realmente no influye. ¿Ya? ¿Y qué pasa cuando start sea igual a 1? ¿Qué tiene que hacer la máquina o el sistema? Mostrar los datos de intersección. Mostrar los datos de la RAM-C, que son los datos de la intersección. Entonces, si start es igual a 1, tengo que empezar a mostrar. ¿Hasta cuándo los voy a mostrar? Hasta que se cumpla la máxima cantidad. Sí, hasta que se Sí, cumpla la max C. cantidad. Entonces, ese de ahí, ¿cómo? Max C. Max C. Ya, entonces yo Sí. pregunto por el valor de max C. Entonces, ya llegó a recorrer toda la RAM y le va a decir que no. Entonces, si le dice que no, ¿qué tendría que hacer? Habilitar el enable que controla la dirección. Habilitar el Enable C, creo que. enable de esa RAM, que sería enable C. Entonces, habilitas el enable C y por ende, entonces estarías leyendo en la siguiente dirección. Entonces, si yo veo el proceso, digo aquí lo reseteé, entonces estoy en 0, la dirección 0 de la RAM de la intersección. Entonces estoy leyendo aquí, si tú lo pones aquí, estoy leyendo el dato de la dirección 1, por si acaso, porque le habilitaste el en C. Entonces, si lo quitas de ahí, digo, leo el dato en la dirección 0. ¿Ya llegaste al máximo? No, entonces habilito el contador para leer en la dirección 1, y aquí lo vuelvo a leer. Habilito el contador y así sucesivamente. Entonces, ok, ahí crearon está bien, entonces digo, pregunto por max C, si max C es 0, quiere decir que no llega al final, se habilita el contador, leo, se habilita el contador, leo, se habilita el contador, leo, y así sucesivamente. ¿Está bien? Y cuando ya llegue al final, Tienen que regresar al estado inicial, me dice. Ahí dice. pero si yo lo regreso al estado inicial, así nomás, Claro, tiene que resetear, obviamente, todo. tengo que resetear todo. Entonces, cuando max C sea igual a 1, mandas el reset de los 3 contadores para que los 3 contadores empiecen a 0. Y ahí sí ya puedes empezar el proceso nuevamente. Entonces ahorita están creando ahí un estado y ese último estado van a iniciar los 3 contadores. Reset A, reset B y reset C. Y acuérdense, cuando ya hagan su MCS, su ASM, como tarea autónoma que siempre les mando a hacer, acuérdense que tienen que poner los resets que son negados. Entonces, que yo le ponga aquí reset SA, RSA, RSB y RSC, quiere decir que aquí los estoy poniendo en 0. Para todo el resto del proceso donde no los menciono, están en 1. Pero eso cómo se soluciona poniendo en el proceso de salidas, poniendo los resets siempre en 1. Ojo con eso. Ok, entonces ¿hay un RSRC? El registro. Ah, el El registro. registro de sostenimiento. Sí, o sea, ese no importa resetearlo, pero si lo quieren resetear, todo bien. Ya, y ahí sí, van a ir al estado TA. Y ya. Y el reset de la memoria también, ¿verdad? Sí, también las pueden resetear. Sí. En realidad, los importantes que en sí obligatoriamente los tienen que resetear son los 3 contadores. El de la memoria
Quizás es de la memoria de intersección, porque no saben cuántos elementos van a tener de intersección en la siguiente iteración, en la siguiente vuelta de datos. Pero el reset de las RAM pueden ponerlos como no los pueden poner, porque igual van a sobreescribir datos. O sea, al resetear los contadores, empiezan a ingresar nuevos datos, se van a sobreescribir. Entonces, si lo resetean... Igual se resetea, me. Es que pusimos el mismo reset para las 3 memorias. Sí, entonces por eso va a dar igual, va a ser netamente decisión de ustedes. Bueno, entonces eso sería todo, chicos. No sé qué les parece, tienen preguntas, tienen dudas. Bacanísima la clase, me. Se dieron cuenta que un ejercicio 1 hora. Ya me di cuenta que el proyecto va a ser full, me. ¿Va a ser qué? Va a ser larguísimo, así, solo esta es la parte de memoria. Sí, son súper largos los proyectos. Ok, entonces regresemos a la presentación. Ya dejen de ver Miro, miren ahorita Zoom para que vean la presentación, para que vean lo que tienen que hacer. Entonces, yo les he puesto ahí la partición funcional, creo que la misma de la que tienen ustedes. Sí, en este caso sí, igualita. Igualita, sí, no cambió nada. Ustedes resolvieron igual, en cuanto a la partición funcional, resolvieron igual que yo. La única, creo, diferencia, no, sí hay diferencia en el 9, porque yo solamente utilicé comparación con 9, no mayor. Entonces mi ASM por ende también es diferente. Entonces ahí les dejo la solución. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a revisar el VHDL de la solución que les estoy dando, cualquier cosa. Solo la MCS, ya no hagan la parte de procesador de datos porque lo vamos a hacer diferente. Ya no necesitamos el procesador de datos. Entonces las únicas señales internas que ustedes van a tener que declarar son estas, por ejemplo, señal de los habilitadores, las de un solo bit, las que son parte de la MCS. Entonces, en este caso, yo los he llamado full A, endir A, estas de aquí. Entonces, estas señales son las internas que ustedes tienen que declarar. Pero ya no declaren las señales internas de aquí, de los contadores, por ejemplo. Ya no declaren dir A, ya no declaren A, dato B, etc. Esas no, porque vamos a hacerlo de una forma diferente, entonces no las necesitamos. ¿Ya? Eso sería todo. Y eso es todo. Y lo otro que quiero que ya vayan aterrizando es que identifiquen los bloques que ustedes van a necesitar para su proyecto. Entonces, por ejemplo, si yo cojo como ejemplo este ejercicio, en este ejercicio yo he utilizado 1, 2, 3 contadores. Y los 3 contadores de las mismas características, porque los 3 son de 4 bits. Si en sus proyectos ustedes necesitan un contador de 10 bits, entonces ustedes ponen 3 contadores de 4 bits, un contador de 10 bits. Me invento. Las RAM lo mismo, las RAM en este caso son igualitas, pero si ustedes alguna RAM la tienen diferente, o tienen 2 RAM, una tiene datos de 8 bits y la otra tiene datos de 3 bits, entonces son 2 RAM diferentes. Entonces yo quiero que me identifiquen cuántos bloques van a necesitar y que especifiquen ahí cuáles son las dimensiones, obviamente. Ya por ahí, pues ya vayan conociendo qué es lo que van a necesitar para su proyecto. Entonces yo creo que ya con esto y la clase de procesamiento de datos de la semana pasada, ya casi que tienen todas las herramientas para poder empezar a hacer su proyecto, o sea, la parte de simulación final. Entonces vayan intentándolo y con la siguiente clase ahí sí tienen ya todo, ya no les falta nada, ya pueden hacer su proyecto. Entonces, Listo. eso sería todo. Nada más. Listo. Dígame. Esto ya es grupal, ¿verdad? ¿Perdón? La última parte de identificar los bloques, ¿es grupal o individual? El No, ya proyecto. lo pueden hacer uno por los dos, porque la mayoría trabajó casi que lo mismo. Por ahí vi que uno tenía una portador más que la otra, que el otro, y así. Pero en su mayoría, las dos soluciones de ustedes eran casi lo mismo. Entonces, les va a dar lo mismo. Entendido, Miss. Gracias. Ya, Miss, ¿va a subir este video a Teams? claro. O sea, si no lo subo a Teams, igual está en YouTube, en el canal. A veces me olvido subir a Teams, pero igual lo subo a YouTube. Suscríbete. Ya me voy a suscribir, Miss. Gracias. Ya, bueno, eso sería todo, chicos. Gracias. Listo, Gracias, mi ya está. cuídate. Gracias, Miss. Bye, Pase cuídense. bien.